Ayúdame, Señor, si estoy durmiendo, que pueda yo servirte siempre fiel, que pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte y dame un corazón como el del niño, que yo como Samuel pueda decirte: Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Un saludo muy especial para todos aquellos que participan de esta Eucaristía uniéndose a través de los medios de comunicación. En esta celebración oramos por la vida, la salud y el cumpleaños de Itán David González en sus 14 años, en la intención que ofrece su abuelita María Mercedes. Oramos por la vida en Dios de Orlando Peláez Villamil, uniéndonos a la intención de su esposa y de sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Como todos los días, en esta celebración eucarística, ponemos en las manos de Dios a aquellos que a causa del COVID-19 han fallecido. Pedimos la ayuda a Dios en la presente necesidad, la sabiduría para los gobernantes, la fortaleza para el personal médico y sanitario. Oramos por todos los enfermos. Oramos por nuestra comunidad parroquial de San Gregorio Magno, sus intenciones y necesidades. Hoy de manera muy especial vamos a orar por las vocaciones a la vida religiosa, por las vocaciones a las siervas de la Madre de Dios. Y oramos también por todos aquellos que se unen a través de estos medios de comunicación, familiares, amigos, conocidos, vecinos, compañeros. Para celebrar dignamente este encuentro eucarístico debemos reconciliarnos con el Señor. Por eso en silencio y con mucha humildad pidamos perdón. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre Santo, que invitas a todos los fieles a la perfección de la caridad, pero no dejas de llamar a muchos para que sigan más de cerca las huellas de tu Hijo, concede a quienes te elijas para esta vocación especial vivir de tal manera que sean signo elocuente de tu reino para la Iglesia y para el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de escuchar muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio,
por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es lo que has de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras. No sirve para nada y es funesto para los oyentes. Procura con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que imparte con rectitud la palabra de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Buscad primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Padre, dame tu bendición. El Señor está en tu corazón y en tus labios para que proclames digna y competentemente el Evangelio a tus hermanos y lo prediques en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy me lleva a recordar un episodio importante que tuvimos en el año 2019, comenzando el año en la escuela diaconal. Me lleva a recordar mi retiro espiritual como diácono para comenzar el año. Y ese retiro nos lo predicó el padre Wilson López, párroco de la Santa Madre de Dios, que es parroquia vecina y hermana nuestra. ¿Y por qué recuerdo y por qué la liturgia me llevó a recordar ese retiro espiritual? Porque, discúlpenme la expresión, ese retiro me zarandeó. Ese retiro me dio 3 vueltas. Alguna vez en una catequesis a una señora le decía: ese retiro me despeinó y hacía 2 días me había motilado. ¿Por qué? Porque todo lo que nos decía el Padre en el retiro llegó a mi corazón y tocó mi vida. Y Él nos hablaba del mandamiento 0. Del mandamiento 0. Todos sabemos que son 10 mandamientos, arranca en el primero y termina en el 10º, lógicamente. Pero Él nos habló del mandamiento 0. Y cuando nos habló del mandamiento 0 nos decía: miren, ustedes como diáconos y nosotros como presbíteros hacemos lectio divina, es decir, hacemos la lectura orante de la palabra para ver qué le decimos a la comunidad en una homilía, o para ver qué le decimos a la comunidad en una catequesis. Es decir, que la palabra entre por nuestros oídos y se quede en nuestra mente, a ver nuestra inteligencia qué procesa y qué le podemos decir a la gente, con una arrogancia y con una soberbia que se sienten. Y entonces el Padre nos decía: estamos totalmente equivocados, porque es que eso de hacer lectio divina, hacer ese ejercicio precioso de lectio divina, es decir, la lectura orante de la palabra de Dios, primero me tiene que decir algo a mí, para mi vida. Primero tiene que entrar por los oídos, que pase por mi mente y que repose en mi corazón. ¿Qué me ha dicho la palabra de Dios a mí primero, para luego salir a predicar, para luego salir a contar lo que Él, a través de su palabra, ha hecho en mi vida? Y lo mismo podemos hacer todos, incluso quienes hacemos parte de la iglesia, los laicos. Es decir, adentrarse en la palabra de Dios, escuchar con atención para descubrir qué dice el Señor para su vida y luego poder salir a gritar y a contar esa experiencia maravillosa de ese encuentro con Él desde su palabra. Y entonces el Evangelio de San Marcos hoy nos habla de ese mandamiento 0. Porque fíjense que el escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál de los mandamientos, si él se refiere al decálogo, cuál de los mandamientos es el más importante? Y él le dice: el primero es Shema Israel, escucha Israel. Y entonces ese escucha es el mandamiento 0. Y es el mandamiento posiblemente de los más complicados, porque nos lleva a escuchar. Y para escuchar necesitamos humildad, porque desde nuestra soberbia hablamos, desde nuestra prepotencia expresamos, pero no permitimos ni nos damos un momento de calma para escuchar primero a Dios
y escuchar a nuestros hermanos. El que es humilde se reconoce necesitado de Dios a pesar de su gran inteligencia. El que es humilde se reconoce necesitado de Dios a pesar de todo lo que tiene. El que es humilde se reconoce necesitado de Dios a pesar de su juventud y a pesar de su buena salud. Pero también el que es humilde se reconoce necesitado del hermano, se reconoce necesitado de la palabra de su esposa, de su esposo, de su mamá, de su papá, de su vecino, de su compañero de trabajo. Y eso nos saca de la arrogancia, eso nos saca de la soberbia. ¿Qué tiene esa viejita que decirme a mí? Refiriéndose a la abuela. ¿Qué tiene esa señora para decirme a mí? Refiriéndose a la vecina. Pues tiene mucho para decir, tiene mucho para contar, tiene mucho para expresar. Cuando yo me siento necesitado, soy humilde porque necesito de su palabra, necesito de su consejo, pero también de las palabras de aquellos que me están acompañando y que caminan conmigo ese sendero de la vida que muchas veces es tan duro. Y esas palabras me consuelan, esas palabras me animan. Y fíjense, hermanos, que el Señor condensa el decálogo en dos. Los 3 primeros mandamientos ya los pone en el que le dice al escriba: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Ahí están los 3 primeros mandamientos. Y al prójimo lo amarás como a ti mismo. Y ahí están los otros 7. Entonces fíjense que para los hermanos son mucho más mandamientos que para Dios. Son 7 mandamientos para los hermanos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu hermano como a ti mismo. Y ayudar al hermano, lo dice también el Evangelio, vale más que cualquier holocausto, que cualquier sacrificio. Hoy el Señor nos invita a que no le prestemos tanta atención al ritualismo que muchas veces nos aprieta, que no le prestemos tanta atención a aquellas normas que, como lo decíamos también en una catequesis en la parroquia, aprietan al hermano. Hoy Él pide que lo escuchemos y que nos acerquemos a Él y que seamos misericordiosos con Él. Y fíjense, hermanos, en lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. No tenemos la oportunidad de vivir la Eucaristía, digámoslo presencialmente, pues el Señor hoy nos está dando la ocasión para vivir lo que nos dice el Evangelio. El hermano hoy es lo importante. Vivamos la Eucaristía virtualmente, pero que eso nos lleve a ayudar y acercarnos al hermano, a escucharlo y a darle una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de consuelo en estos momentos de dificultad. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos aumente la humildad para escucharlo a Él y para escuchar al hermano, que nos dé esa capacidad de escuchar. Fíjense, la escucha es la primera actitud del diálogo. Y cuando hay actitud, yo quiero. Cuando yo quiero dialogar con el otro, cuando lo quiero hacer sentir bien, cuando desde mi atención, mirándolo a los ojos, dejando de lado el celular y el televisor y mirándolo a los ojos, le estoy diciendo: te amo, me interesa lo que me estás diciendo, eres importante. Le rescatamos la dignidad de aquel que quiere expresar y tiene quien lo escuche para él poder desahogarse, para él poder sentirse también importante. Y que nosotros no juzguemos, que nosotros no condenemos, que nosotros prestemos toda la atención para también transmitir la alegría del Evangelio, que es escucha, que es atención, que es compasión con el hermano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Lávame, Señor, y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, toda su santa iglesia. Recibe compasivo, Padre Santo, los dones que te ofrecemos y concede la comunión fraterna y la libertad espiritual a todos los que han propuesto con alegría imitar a tu Hijo siguiendo la senda estrecha. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Participemos con gozo de toda la plegaria eucarística. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, en medio de nosotros está Jesucristo. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Ponemos nuevamente en las manos de Dios la vida, la salud y el cumpleaños de Itan David González en sus 14 años, uniéndonos a su abuela María Mercedes. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Estamos orando por Orlando Peláez Villamil, uniéndonos a su esposa e hijas. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con los apóstoles y los mártires, San Gregorio Magno nuestro patrono, Santa Laura Montoya, San Juan Pablo II, el Beato Mariano de Jesús Euse y todos los santos, y en comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos paz.
Hermanos, hermanas, en medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordemos y hagamos muy nuestras las palabras del salmista. Señor, enséñame tus caminos. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar como a sí mismo, entregarse a los demás. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Por la eficacia de este sacramento, concédenos, Señor, la obediente perseverancia en tu servicio, para que demos testimonio de tu caridad ante el mundo y podamos buscar con diligencia los únicos bienes que no se acaban. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero agradecerles a todos su participación y el unirse a través de los medios de comunicación para celebrar la Eucaristía. Agradezco a las siervas de la Madre de Dios y hoy de manera muy especial oramos por las vocaciones para su comunidad. Quiero recordarles que mañana es primer viernes en honor al Sagrado Corazón de Jesús y por eso al finalizar la Eucaristía vamos a tener un momentico de adoración eucarística. Recuerden que nuestra secretaria sigue inscribiendo para el 19 Gran Viernes en honor al Sagrado Corazón de Jesús, para el 20 sábado los padres difuntos y para el 21 los padres que aún permanecen con nosotros. A todos muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Como hijos amados de Dios pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti.